¿Cómo están, apreciables alumnas y alumnos de segundo grado? Yo soy el profe Mayo, quien los orientará en esta materia de Historia de México. El día de hoy veremos un tema muy interesante. Les tengo un reto y les garantizo que aprenderán mucho sobre nuestra historia nacional. En esta sesión analizaremos el tema llamado la vida cotidiana en la Nueva España. Pero antes de iniciar, recuerda lavar tus manos constantemente y cuando salgas, usa cubrebocas en todo momento. Recuerda que al cuidarte tú, nos cuidas a todos. Ahora sí, prepara tus materiales, cuaderno y lapiceros para tomar nota sobre este importante tema. Ya tienes tus materiales listos, ¿verdad? Muy bien, iniciemos. Estoy completamente seguro que en alguna ocasión has visitado una iglesia y ves las majestuosas imágenes de los diferentes santos o también las enormes pinturas que representan alguna divinidad. Y seguramente has acudido a alguna feria o alguna fiesta o verbena popular donde se venden diferentes platillos de comidas típicas de los pueblos o escuchas la música tradicional de las fiestas. Hay muchísima gente y ves los juegos pirotécnicos por la noche. Es sorprendente vivir este tipo de convivencia mexicana. O díganme ustedes, ¿a poco no es bonito revivir los juegos familiares y tradicionales como por ejemplo la lotería, el serpientes y escaleras, el trompo y tantos otros? ¿A poco no es padre que recordemos a nuestros difuntos haciéndoles ofrendas y hasta disfrazarnos de catrinas ese día? ¿Recuerdan cuando nos emocionaba la llegada de los Reyes Magos? ¿O se hacían las posadas y quebrábamos la piñata? Apreciables alumnas y alumnos, es tan grande y tan hermoso descubrir nuestras riquezas tradicionales mexicanas. Pero, ¿de dónde vienen estas fiestas? Pero bien, esto es justamente lo que descubriremos en esta sesión. Cómo durante la época de la Nueva España aún perduran esas tradiciones. Debido a que los mexicanos nos hemos caracterizado por ser solidarios, respetuosos con nuestras costumbres y tradiciones, somos trabajadores y siempre luchando. Ahora sí, te invito a reflexionar conmigo y a aclarar pues algunas inquietudes. Toma tu cuaderno y lápiz y escribe las siguientes preguntas. Te daré un poco de tiempo para que las escribas. ¿Están listos? ¿Están listas? Primer pregunta. ¿Cómo era la vida cotidiana en la época colonial? Segunda pregunta. ¿A partir de cuándo se considera que se desarrolla una identidad mexicana? Y última pregunta. ¿Cómo era la educación en la época colonial? Ya las anotaste, ¿cierto? Ahora sí, acompáñame a resolver en común y a explicar brevemente este tema. Con la llegada de los españoles a nuestro continente, originó cambios profundos entre los pueblos mesoamericanos, que ellos vieron alteradas sus costumbres, sus rituales y sus tradiciones, en fin, su forma de pensar. Todas estas transformaciones marcarían la forma en que nos percibimos como herederos de una cultura mestiza y además nos marcaría el rumbo hacia un nuevo episodio de nuestra historia llamada la colonia novohispana. Es así como la cultura novohispana nace de la mezcla de elementos indígenas y españoles, además también asiáticos y africanos. La convivencia diaria entre estos grupos dio origen y resultado al mestizaje cultural.
en los que se sumaron también tradiciones y costumbres en las que las culturas que le dieron origen, así es como la cultura novohispana creó un enorme y muy valioso patrimonio artístico, arquitectónico, histórico e intelectual, en la que se apoya la cultura mexicana contemporánea. Y es herencia de todos nosotros. Todos los sectores de la vida novohispana recibieron los rasgos peculiares y distintivos de la cultura indígena, como es evidente hoy que en muchas creencias e ideas lo vemos ahora en la comida, en la forma de vestir, en la lengua indígena, en las artesanías y su forma de organización familiar y comunal. Sin embargo, datos históricos recientes han demostrado que con la llegada de los españoles a América, no solo trajeron nueva tecnología o animales, plantas, sino también los prejuicios, su forma de organización política y económica. Pero lo más importante fue su religión, que poco a poco los mexicanos de aquella época se fueron adaptando. Una parte importante de la contribución española fue la religión, ya que incitaron a tener una profunda devoción a la Virgen de Guadalupe. Existieron elementos que nos dejaron los españoles y otros grupos como los africanos, que llegaron a la Nueva España como esclavos y se mezclaron con las ideas de los indígenas mesoamericanos. Y así forjaron creencias mágicas y religiosas, y algunos aspectos de la medicina tradicional la formalizaron. Tenían formas de cocinar, bailar y hacer música, y reflejaron la influencia e importancia de la mezcla cultural. Pero habría que preguntarnos, entonces, ¿a partir de cuándo ya se puede decir que las personas que vivían en la época de la Nueva España ya comenzaron a desarrollar una identidad mexicana? Es a partir de 1650, como producto del mestizaje, presente siempre en la sociedad, que se manifestaba en las artes y en las letras. Hagamos rápidamente un análisis cronológico de la inmersión cultural. A ver, en el siglo XVI fue una etapa de choque cultural, de mezclas y la adaptación al impacto a lo desconocido. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. En el siglo XVII fue principalmente de integración cultural, donde se forja la ilustración mexicana con figuras como Carlos de Sigüenza y Góngora y Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Se introducen también las ideas de autonomía en la política y en lo cultural. Y se perfila el nacimiento de un movimiento intelectual con valores universales como la palabra libertad. Para el siglo XVIII fue un tiempo y un espacio donde las alteraciones se despierta la conciencia de una cultura mestiza, con intereses propios, precursora de algunas ideas como la patria, la soberanía y que la libertad y todo puede residir del pueblo. La vida cotidiana constituye las formas de vida de un pueblo nacional y de cómo se comunica a través del lenguaje hablado y escrito, de cómo se reconstruye en las diferentes manifestaciones y expresiones y emociones artísticas a través de la música, la pintura, la creación literaria y del arte en general. La vida cotidiana da sentido a la conformación de los pueblos, ya que es ahí donde se reproducen costumbres, tradiciones e ideas. Y durante los 3 siglos de dominación española, la cultura se desarrolló en la ciencia, la literatura,
la arquitectura, la escultura, la música y la gastronomía. Las repercusiones del mestizaje se manifestaron en la organización política, social, económica y cultural del México colonial. Todas estas expresiones se pueden apreciar en la vida cotidiana actual, en nuestra forma de comer, en nuestro lenguaje, en las calles, en las construcciones de las grandes ciudades, en los museos, en nuestra propia identidad. Con el proceso de evangelización, se les impuso a los indígenas una lengua distinta, nuevas formas de vida, usos y costumbres de la cultura española. Las escuelas de los conventos sustituyeron al Tepozcali y al Calmecac, antiguas escuelas prehispánicas. Ahora, durante la colonia, la educación se organizó por parte de las instituciones religiosas. La educación en la época de la Nueva España en el siglo XVI, la enseñanza estaba a manos de las órdenes mendicantes que se empeñaron en difundir la religión católica, imponiéndola implacablemente. Ese fue el antecedente de la educación en la Nueva España. Pero habría estas órdenes que fundaron importantes colegios para los indígenas, como el de Santa Cruz en Tlatelolco, donde se enseñaba una instrucción superior que era designada a los indígenas nobles, donde se les enseñaba bellas artes y la filosofía. Otros colegios importantes fueron el Colegio de San Pablo, acá en la Ciudad de México, pero también hubo otro, el de Tiripetío, en Michoacán, donde enseñaban lectura, escritura, gramática, retórica, filosofía, música y medicina tradicional mexicana. Como en todas las ordenanzas, para entrar a estudiar había ciertas restricciones, o sea, no podía cualquiera. Por ejemplo, no tener descendencia africana, no ser mulato ni indio, sino español, que tuviera buenas costumbres morales. Durante este periodo, casi no se descuidó ningún aspecto de la educación, que básicamente era destinada para la niñez masculina. Como por ejemplo, tenemos los diferentes talleres o escuelas para niños indígenas, como la que ofreció la Escuela para Niños de Indios, establecida por Fray de Juan de Zumárraga. Con lo que respecta a las niñas, no se les brindó mayor atención, sino hasta el siglo XVIII, cuando don Antonio de Mendoza fundó un asilo para las niñas mestizas abandonadas, donde aprendían religión, costura y bordado, pero sin ninguna preparación académica. Por otra parte, los grandes cambios y movimientos culturales surgían en Europa en el siglo XVI, como el Renacimiento italiano, el humanismo español y la Contrarreforma católica, que influyeron de manera notable en la educación y la cultura de la Nueva España. Veamos esto, porque con el establecimiento de la universidad obedeció a una incesante solicitud de los criollos, que demandaba una educación superior, sin tener que enviar a los hijos a España. En la universidad, los estudiantes podían elegir entre otras carreras como teología, derecho, filosofía, medicina y las bellas artes. Pero platiquemos de una de las artes primordiales, que fue la pintura en la Nueva España. El principal patrocinador de las obras pictóricas
en la Nueva España fue la Iglesia Católica. En el siglo XVI destaca la pintura mural en los recintos de los conventos, en las capillas, en las naves, en la sacristía, en los pórticos de los templos. Los tlacuilos, que eran los pintores indígenas, decoraron los primeros templos y que fueron los artistas que realizaron los murales. Ellos son los egresados de las escuelas novohispanas de artes y oficios. Pero al mismo tiempo, a este proceso se incorporaron los estilos artísticos europeos, que condujeron a la imposición de técnicas, modelos y formas de representación externas, tales como la pintura al temple o al óleo, el uso de la perspectiva como forma de representación espacial, la transferencia de imágenes cristianas como símbolos ajenos a la cultura de los pueblos antiguos de México. No obstante, subsistieron diversos elementos artísticos indígenas y se fusionaron con los españoles, produciendo obras con un sincretismo artístico impresionante y lleno de mucha cultura. La pintura al óleo, por ejemplo, fue un lienzo realizado por los criollos que estaban al servicio de la iglesia y todo giraba en función de la misma, la Iglesia Católica. En el año de 1555, la autoridad clerical decreta que ningún español o indígena podía pintar imágenes o retablos sin previo examen y sin la autorización del clero. Para el año de 1557, las autoridades virreinales dictaminaron una jerarquía gremial formada por aprendices, oficiales y maestros. El arte español del siglo de oro tuvo influencia determinante en los pintores mexicanos. Así es, estimada y estimado alumno, como te diste cuenta, nuestra historia nacional es muy interesante. Tiene muchísimos acontecimientos que debemos saber para estar bien informados y reflexionar y compartir con la familia. Pues bien, de lo que has aprendido hasta este momento, les tengo a ustedes un reto. Pero para eso llama rápido a algún miembro de la familia que te ayude a resolver el siguiente reto, que consiste en dibujar lo más claro y lo más bonito posible la siguiente pintura. ¿Están listos? Te doy unos minutos para que inicies a dibujar la pintura y mientras te platico algunas curiosidades de la pintura. ¿Te parece bien? Perfecto. Mira que durante la etapa barroca representó básicamente el entorno social, vinculado a la religión, pero también dejó constancia de costumbres y espacios de la realidad cotidiana. Como lo podemos observar en algunos cuadros del pintor Miguel Cabrera. Él fue mexicano, nacido en el estado de Oaxaca en el año de 1695. ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Bien, Miguel Cabrera es considerado uno de los máximos exponentes de la pintura barroca novohispana del siglo XVIII. Como cuadros, como por ejemplo el que acabas de ver, el de Sor Juana Inés de la Cruz y otras obras que él realizó. ¿Qué te pareció el reto? ¿Divertido? Recuerda mejorarlo y guardarlo para que le muestres a tu profesor el producto. Este día has logrado aprender y podrás explicar por qué México ha mantenido sus costumbres y tradiciones.
y te percataste de que muchas de las festividades surgen a partir de la mezcla cultural entre los españoles e indígenas. Es más, hasta también de otras razas. Por otra parte, aprendiste que fue a partir de 1650 donde se consideraba que ya se implementaba una identidad social, pero mexicana. Y sobre la educación, que era importante e impuesta por los evangelizadores y dirigida a los infantes. México es un país que actualmente ha respetado y mantenido sus costumbres y tradiciones, y que gracias al pasado cultural, México es rico en todos los sentidos, y es nuestro trabajo difundir su importancia y valorar el pasado. Aún falta mucho por escribir en nuestra historia de México. Y tú, alumno y alumna, eres protagonista de ella. En tus manos está conservar todo lo que se ha logrado, pero también mejorar algunas acciones para el bien común. Y sobre todo, no olvidar tu historia. Recuerda que la historia más importante es la que haces tú. Nos vemos en el próximo tema.